Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Pero hay algo particular en el llamamiento de Samuel. Número 1, insistamos en el punto: era un hombre. Hombre, no superhéroe, no superhombre. Solo lo que había era un hombre, un corazón, una vida en la que Dios puso sus ojos. Una vida en la cual estaba cerca de la presencia de Dios, porque era cuando Dios se manifestaba en aquel tabernáculo, en ese momento, en esa casa donde Dios descendía con poder. Pero él estaba en su tiempo de ser aprendiz. Era un aprendiz Samuel. Y así, amado, cada uno de nosotros tenemos un tiempo. Hay un tiempo en el cual tú eres un aprendiz. Somos estudiantes. Conoces el camino, se te enseña, se te muestra cómo puedes andar en el camino eterno, cómo llegar a Jesús, a los pies de la salvación eterna. Somos estudiantes. Hay otro tiempo en el cual podemos ser practicantes, vivir lo que nos enseñan, vivir y andar en lo que extraemos de la enseñanza bíblica. Practicamos y vivimos en nuestro diario vivir lo que hacemos. Pero hay otro tiempo donde ya somos responsables, donde ya somos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos. Ya somos responsables del testimonio que demos allá afuera. Ya somos responsables de los que se puedan llegar a tropezar por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal testimonio o por nuestra mal actitud. Y justamente es aquí la vida de Samuel, en donde vemos que Dios lo empieza a llamar.
Pero no solo eso, hagamos algo. Entremos a esa sala y veamos lo que Samuel y su vida nos demuestra a todos. En esa sala no está solo él. Hay otros participantes que están alrededor de la vida de Samuel. Y así cada uno de nosotros, amado, tenemos gente a nuestro alrededor que dependerá de la vida que podamos llevar en Dios o no llevarla. Depende también de ello. Alrededor de la vida de Samuel está la vida del sacerdote Elí. Muy significativo, por cierto. Pero también estaba la vida de su madre Ana. Sumamente esencial para el plan del cual se trazó en la vida de ¿quién? De Samuel. Ahí están esas vidas alrededor de la vida de un solo joven. Además de ello, ahí están las vidas de los hijos del sacerdote Elí, los cuales andaban blasfemando el nombre de Dios, pisando y hollando los sacrificios de Jehová de los ejércitos. Para poder entender el llamado de Samuel, tenemos que ver las vidas que estaban alrededor de él. Para que tú y yo entendamos cómo es bueno Dios, que pone incluso a nuestro alrededor gente que nos inspire y nos ayude a andar en el camino de Dios, a reprendernos, a exhortarnos o animarnos a las buenas obras, como dice Hebreos, para que no nos perdamos, amado. El riesgo no lo quitamos, nos podemos perder. Yo me puedo perder, tú te puedes perder. Pero a nuestro alrededor hay una nube grande de testigos, dice la Escritura, que están viendo qué hacemos o qué dejamos de hacer. Pero vivamos para aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro, no vivimos para agradar al ojo del hombre, pero sí vivimos para dar testimonio de aquel que murió por nosotros. Así que, amado, muchas de las veces no podemos ignorar de los cuales están bajo nuestro cargo y responsabilidad. Así Samuel fue llamado por Dios, pero hubo gente a su alrededor que también conocieron la voz de Dios, que también supieron y conocieron de las cosas de lo eterno, de la eternidad, del gran yo soy. Pero Samuel temió en su corazón y siguió a Dios. En esta sola escena ves algo. Dios llamando a Samuel. Samuel, Samuel. Ahí estaba el joven practicante. Iba con Elí, mande, ¿me llamabas? Yo no te he llamado, vete a dormir. Una vez más. Samuel, Samuel, otra vez despabilado, va ahí sirviendo a Elí. Él era un siervo. Pero llegó el momento, como dice Josefo, que era alrededor de los 12 años, cuando Samuel es llamado. Su vida Dios la quería usar desde los 12 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años puedes, quieres y qué merece Dios que le ofrezcas de lo que te reste de vida? ¿Tienes energía para caminar, para andar, para subir? Andas sola, eres independiente. ¿Qué le puedes dedicar a Dios? Samuel desde sus 12 años se concentró en servir a Dios, pero alguien intervino ahí. Nos volvemos a nuestro escenario. Alguien más estaba alrededor de Samuel. Pero ahí estaba el joven practicante. ¿Quién me habla? Vemos al sacerdote con experiencia y entendió perfectamente quién le estaba hablando a Samuel. Ya con un
Philip, Elí, dice, creo que Dios es quien le está hablando. Un sacerdote ya de años, de haber ministrado la presencia de Dios, haber dado palabra al pueblo, ya sabía de dónde provenía ese llamado. La próxima vez que escuches que te están hablando, responde Jehová. Jehová, eso es lo que tú vas a responder. Ya direccionó la inexperiencia del joven el sacerdote Elí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. A esta actitud, amado, es a la que yo te quería llevar hace un momento. Tú debes oír la voz de Dios. Tú necesitas oírla, cual sea tu condición. Seas convertido o no, digas caminar con Cristo, sean perdonados o no tus pecados. Tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. Quizás te encuentres como Samuel. No identificas esa fina voz de Dios. Hay ciertos hechos, hay ciertos versículos, hay cierta predicación, hay cierto llamado, hay cierta inquietud del Espíritu en tu corazón que te llama. Pero estás como el practicante. Estás desmenuzando lo que Dios te esté hablando. Quizás no tienes ese feeling ya entrenado, curtido y de años escuchando su voz. Pero quiero decirte algo. Necesitas aprender a oír la voz de Dios. Porque si no, también los demonios hablan. También puedes escuchar espíritus de demonios. También puedes escuchar espíritu de error. Dice la Escritura, probad los espíritus si son de Dios. El diablo también habla, amado. ¿No le habló a Jesús? ¿Sí habla o no habla? Sí habla. Quería desviar el ministerio de Jesús. ¿No te podrá hablar a ti? Por ello, necesitas oír e identificar cuál es la voz de Dios para tu vida. Ahí estaba Samuel, identificando su llamado, para lo cual Dios había trazado muchas cosas. Vayamos aquí en Primera de Samuel, capítulo 1. Samuel tenía un padre llamado Elcana y su madre Ana. Y su rival la irritaba, tenía 2 mujeres, Elcana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿qué hizo? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por hebrea. Aquí entra uno de los actores en la vida de Samuel, Ana, su madre. Ana, la cual estaba afligida porque no había dado a luz, no había tenido la dicha de tener ese embarazo deseado, y como veía a la rival que sí podía tener aquellos dolores de partos, aquella sensación magnífica de recibir a un pequeño, a una pequeña, Ana estaba afligida, y aún esto en su carga por clamarle a Dios le llevó a algo. Yo te ofreceré a mi hijo, será tuyo, Señor, siempre estará en tu casa. Ella dedicó con todo su corazón al joven Samuel. El joven Samuel, a muy temprana edad, ya no estaba con sus padres. Cuando ellos subían a adorar, entonces ella le tejía unas túnicas por ahí y se las llevaba para que el joven ministrara. Vemos cómo Dios en la vida de Samuel a muy temprana edad los despegó de la autoridad de sus padres. Y Dios usó esa vida. Claro, en ocasiones Dios nos llama desde muy jóvenes a dejar el paternalismo, a dejar la ternura de mamá y servir en la mies del Señor. Y Dios llama, y Dios forma, y pone gente a tu alrededor que forme carácter espiritual, para que sigas adelante, para que crezcas, para que madures y formes lo que Samuel formó: oír la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque mientras que estás con tus padres, tú escuchas la voz de tus padres. Vamos para acá, vamos para allá, ahora haz esto, ahora te encargo esto, te encargo la casa, te encargo este mandado, ve a la escuela, estudia, etcétera. Pero hay un tiempo en el que ya no escucharás a tus padres. No estoy desechando sus autoridades, aclaro. Pero hay un tiempo en el que es Dios quien me va a guiar. Hay un tiempo en el cual Dios dice: te quiero en las misiones. Quiero que te pares por mi nombre en las calles. Quiero que te pares por esa casa hogar que requiere. Quiero que te pares por la India. Quiero que te levantes por ese lugar que no tiene predicador. Quiero que te levantes por todas esas viudas y por todas esas que sufren violencia. Hay un tiempo en el cual Dios llama. O bien, Dios llama por familias. Sírveme en conjunto con toda tu casa. Te encargo esta misión. Pero tú tienes que afinar tu oído, que sea la voluntad de Dios, para, aunque se oponga el hombre, tú lo hagas, tú lleves a cabo el mandato de Dios. Recuerda a Saúl, por obedecer a medias, Dios trajo una trágica derrota a su vida y a su casa. No así con Samuel. Ahí está Sansón, por obedecer a medias. Ya lo estudiamos. Tuvo una trágica derrota y caída severa que nos da temor. Pero no así Samuel. Gracias a esa mujer que consagró su corazón y dedicó a sus hijos, Dios estaba trazando algo muy especial. Un juez, más bien el último juez de la tierra de Israel, Samuel. Un bebé nacido en casa, un bebé nacido de una mujer estéril, un bebé dedicado a Jehová. Dios lo levanta para que fuera el suplente de un sacerdocio que sería cortado por Dios. Elí era de la tribu de Leví.
Pero solo en esta ocasión ves que se corta el sacerdocio en la descendencia a causa del pecado de Elí. Es el otro personaje que entra al escenario, amado, Elí. Elí, que a su edad avanzada empezó a ser ligero con los sacrificios a Jehová, tolerando que sus hijos fueran blasfemos, y dice la escritura, no les estorbaba. Entiendo que para los hijos y los jóvenes a veces los padres son cuchillitos de palo, pero es mejor reprenderte que dejarte ir en esa loca carrera y al rato hasta Dios se irrite y se aire contra ti. Es mejor que entre un interventor terrenal, tu padre, tu madre, que te alcance a frenar de la carrera de pecado como joven, de los placeres de la tierra, de los vicios del mundo, de los placeres del mundo, de los deseos de los ojos. Es mejor que en la tierra seas reprendido en tu juventud y no que sea Dios mismo quien castigue tu pecado en la tierra. Jóvenes y jóvenes y jóvenes han sido castigados por Dios, en vida o con muerte. Dios los castiga por no oír a la voz de Dios. Samuel significa pedido a Dios. Fue un pedido del corazón de Ana, que le rogaba a Dios porque le concediera un hijo. Fue profeta de Israel. Aún Dios le empezó a llamar, y la primera tarea que tuvo fue revelarle a Elí el castigo que era contra Elí. Qué tremenda tarea. Y aún Elí, sabiendo cómo Dios habla, le dijo: ven para acá, tú me vas a descubrir todo lo que Dios te haya dicho, no me vas a encubrir nada de lo que Dios te haya mandado. Samuel estaba empezando, estaba en ciernes, se estaba cociendo apenas el joven sacerdote. Era una tremenda responsabilidad lo que Dios le había encomendado a corta edad. Pero Elí, ya experimentado, le dijo: tú dime lo que Dios te haya dicho. Claro, Elí, ya aventajado en años, sin experiencia, sabía que era Dios quien le estaba buscando y llamando. Si tú te pones en los zapatos de Samuel, me daría miedo hablarle al sacerdote, pues que Dios te va a destruir a ti y a tu casa. Pues Jehová es, que él haga. Estaba cegado Elí, ya no veía. A Samuel le tocó vivir la decadencia espiritual más terrible de la existencia de Israel. El arca del pacto fue tomada por los filisteos. Pero Samuel, escuchando ya la voz de Dios, no claudicó. ¿Cuántos de vosotros decaerías si alguno de tus hermanos cae, amado? ¿Tu cristianismo en dónde está fundamentado? ¿En tu hermano que va al lado o en Jesús que murió por ti? Si ves que uno se derriba de al lado, sea ministro o no, y claro, es dolorosísimo cuando ves a un ministro, un pastor caer, pero ¿Dios te llamó a ti o el pastor te llamó a ti? Cada quien juzgue. Si Dios me llamó a mí, aunque todos ustedes negaran a Jesús, yo seguiré a Jesús, amado, porque sé en quién he creído. Y si tú has creído en Jesús, aunque veas que yo caigo, tú permanecerás fiel a Jesús, porque al que clavaron en la cruz no fue a mí. ¿A quién? A Jesús. Samuel le tocó vivir una decadencia terrible, ver cómo el ministerio era quitado, era arrancado, se estaba rompiendo la descendencia sacerdotal. En Elí se rompió, porque Dios honra a los que le honran, pero a los que le tienen en poco, Dios también los menosprecia.
Es aquí la gran responsabilidad que tenemos como creyentes y del llamado que Dios haga a nuestra vida. No era poca cosa lo que le estaba Dios revelando a Samuel. Tenía una gran responsabilidad el joven Samuel. Pero en la vida de Samuel se trazó gracias al corazón de una madre que clamaba, que lloraba, que suplicaba, que le daba instrucciones, que le daba reglas. Tú obedece a Elí, sujétate, haz lo que se te mande, sirve, atiende. Mi hijo, usted no le falla a Dios. Ahí estaba el corazón amante de Ana, clamando por el corazón de su hijo, y subía. ¿Cómo sigue mi muchacho? ¿Qué más se le ofrece? Usted siga aquí, usted no se aparte. Quizás Samuel le comentaba, oye mamá, pero es que veo a los hijos de Elí, hay cosas que hasta entre el pueblo están murmurando. Usted no se meta con ellos, usted ande aparte. Usted sirva a Dios, fije sus ojos. Y quizás el corazón de Ana se iba afligido, cargado, doliente por la situación de Samuel. Usted échele ganas, mi hijo, usted sirva a Dios. ¿Te imaginas a una madre? ¿Cuántas recomendaciones no dan las mamás? Hasta si vas a la tienda te recomiendan cosas. Y no hables con nadie, y no voltees a ver a nadie, y crúzate rápido, y ten cuidado con el tráfico, y mira, y no te van a atropellar. Te tardas 15 minutos, ya me tenías con el corazón. ¿Dónde andabas? Ay, aquí estaba afuera. Así son las mamás. ¿O no? Los papás somos diferentes. Ahorita llega, hombre, no le pasa nada, ya está grande, tiene 20 años. ¿Que andes cuidando a uno de 30? Mamá, déjalo que se haga hombre. ¿O no? Ahí estaba el corazón de Ana. Intervino en la vida de Samuel para bien. Vemos por el otro lado la vida del sacerdote Elí, del cual Dios lo castigó severamente porque no estorbó a sus hijos. Y entonces, vayamos al versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, era algo fuerte, que no se había escuchado. Era algo que iba a sacudir a la tierra de Israel. Pero en las manos ¿de quién estaba? De Dios. Verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. ¿Lo sabía Elí? Verso 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba ¿con quién? Con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.
Verso 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El joven Samuel. Vemos en la vida, desde una óptica, fueron varios años de la vida de Samuel. Desde su juventud, 12 años, él empezó a emprender esa vida de aprendiz, empezó a escuchar la voz de Dios y Dios le encomendó una responsabilidad de inicio muy tremenda. Decirle a Elí, tú estás juzgado, Dios te va a quitar del sacerdocio. Dios lo empieza a formar, a hacerle crecer a Samuel, e incluso para Israel ese era testimonio desde Dan hasta Berseba, o sea, desde punta a punta del país de Israel sabían algo. Este Samuel, Dios le respalda, Dios está con él, Dios le ayuda. Entonces Dios quita a Elí. ¿Quién iba a ser el sucesor? Samuel. En esa sala de la cual hablábamos intervinieron varias vidas en la vida de Samuel, pero hubo un llamado. Era hacia la vida de Samuel. Quiero que me sirvas. Dios dejó sin palabra a su pueblo, no. Pero claro, a Samuel también le tocó vivir la toma del arca, una gran tragedia. Verso 1 del capítulo 5 de Primera de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Fue una tragedia? Más o menos cuánto tiempo nos dice la Escritura, verso 1 del capítulo 6, que haya estado tomada el arca. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. El pueblo, por así decirlo, era un emblema sumamente especial. El arca del pacto era donde se manifestaba Dios. Sin ello, el pueblo de Israel se sentía desarmado, desvalido, sin esperanza. No había rescate, no había auxilio. ¿Cómo nos van a ayudar si el arca, que era nuestro emblema, está tomada por el enemigo? Ese tiempo le tocó vivirlo a Samuel. Samuel pudo haber pegado de gritos y decir, renuncio al ministerio, mejor me voy con mi padre Elcana allá a la siembra, al campo. Eso está durísimo. Cuando tienes un llamado, amado, es muy difícil que claudiques. Cuando tienes la claridad de lo que Dios te ha hablado en tu vida, aunque te llame a la misma hoguera, tú serás capaz de eso y más. Cuando tienes clarito a qué Dios te está llamando. Así lo tenía Samuel. La época y el tiempo que Samuel vivió no le tocó cosa fácil. Fueron cosas duras. La apostasía de los hijos de Elí, el enfriamiento del sacerdocio, la decadencia sacerdotal, era terrible. Pero Samuel no tiró la palabra de Jehová. Samuel sabía el llamado que tenía de parte de Dios. Por eso es necesario tener con toda claridad a qué Dios te está llamando. Por eso el ejercicio inicial, escucha la voz de Dios, para que el llamado al cual Dios te esté marcando, tú no lo dejes tan fácil. Porque si no, de lo contrario, cualquier cosa te podrá confundir. Cualquier cosa te hará claudicar.
Cualquier cosa te hará desistir de tu decisión. Andarás entonces, si no, picando aquí, picando allá, picando acá, y no sabrás ni a dónde quiere Dios. Necesitas con toda claridad, así como Samuel lo tuvo, saber qué quiere Dios de ti. Dios llamó a Samuel para ser profeta de Israel y juez de esta tierra. Dios le tocó formar en Samuel el juez que requería Israel. Él intercedió en una de las batallas para que el pueblo venciera. Y él incluso dijo: ¿cómo pecaría yo si dejara de interceder? El pueblo le decía: clama por nosotros. Aquí estaré en mi labor y en mi cargo. Y vencieron. A él le tocó también la época en donde Israel se le ocurre pedir rey. Queremos rey de Israel. Dios estaba con el corazón de Samuel y le dice: dales el rey que quieren al pueblo de Israel. ¿Dejó su ministerio? No. No dejó caer las palabras de Dios a lo que Dios le estaba llamando. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Le es avisado a Elí de que había sido tomada el arca. Cae Elí y muere en un golpe sobre la nuca. Un hombre grueso, un hombre pesado. Cuando recibe la noticia, muere instantáneamente. Dios castigando la vida de Elí. Y se rompe el sacerdocio. Y Samuel, dice el capítulo 6, por favor, 7, disculpe, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Ves a un Samuel totalmente distinto, sí o no? Aquel aprendiz ahora es responsable de emitir la palabra de Dios. Todos ustedes deben de quitar sus dioses ajenos. Quiten a Astarot. Volveos a Dios. Ves a un profeta distinto de cómo él empezó. Todo lo que sus ojos empezaron a presenciar. Y ahora está pasando esto. Y ahora pasó esto. Y ahora pasó esto. Él no perdió su fidelidad a Dios. Eso es lo importante, amado. Porque quiero decirte algo. Las cosas a como van en este mundo no creo que mejoren. Que puedan empeorar quizás. Y que se puede enfriar tu cristianismo, eso también. Porque al haberse multiplicado la maldad, está escrito: el amor de muchos se enfriará. No tiene que ser la regla en ti, eso es para alertarte. Se te puede enfriar el amor, mi hermano. Se te puede acabar las ganas de interceder por las almas. Se te puede acabar esa pasión por Cristo. Se te puede venir y entonces tú traicionar a Cristo y volverte un enemigo aférrimo de la iglesia. Así como la amas. Yo quiero decirte algo. Puedes volverte el peor enemigo de la iglesia en la tierra. Claro. Porque muchos que estuvieron adentro pueden ser enemigos de Jesús. Ahí está Judas. ¿Con quién comió la cena Jesús? Con Judas. ¿Era de confianza Judas? Claro. ¿Y qué hizo? Traicionó a Jesús. Y Pablo le dijo a los pastores en Hechos:
de entre ustedes se levantarán contra el rebaño y arrastrarán tras sí a las ovejas. O sea que para lo que hoy puedes amar a la iglesia, si no te guardas en tu corazón, tú puedes ser quien arrastre a las ovejas tras sí. Por eso es necesario oír la voz de Dios. ¿Cuál sea tu llamado? ¿Para qué te necesita Dios en su reino? Y tomes esa posición y la tomes bien. Sea que seas un centinela alertando al pueblo, o hasta es digno el hecho de cerrar una puerta, abrir una puerta, cerrar una puerta, porque se requiere un guarda de las ovejas. Entonces, capítulo 4 del libro de Primera de Samuel, capítulo 4, verso 16. Dice de esta forma: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Quién estaba ahí también? El joven Samuel, escuchando las malas noticias. ¿Qué? ¿El arca? ¿Los hijos de Elí? No lo entendía. Pero él estaba solamente confirmando lo que Dios ya le había dicho. A este lo voy a quitar. Y Samuel estaba entendiendo algo. Con Dios no se juega. Samuel, te voy a levantar a ti como juez de Israel, pero conmigo no juegues. Yo creo que Samuel solo pasó saliva por la garganta. Ay, Señor, ayúdame. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Ahí no se queda. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icaboz, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. No era un tiempo sencillo lo cual estaba viviendo Samuel. El ministerio había caído, la gloria de Israel había venido abajo. Las cosas pintaban muy oscuras. Pero como lo vimos en textos más adelante, Samuel, Dios lo levantó como un varón de Dios. Y vemos a un Samuel distinto, el cual ya sabía discernir la voz de Dios. ¿Qué es a lo que Dios nos está llamando? Cuando Dios nos habla, hay que ser obedientes. Hay que creerle a Dios, pero además cuando Dios nos habla, hay que ser humildes para buscar que se haga la voluntad de Dios. Ser firme y tomar las decisiones pertinentes y servir a Dios con todo nuestro corazón, tal cual Samuel se lo explicaba al pueblo de Israel. Mira, todo esto te sobrevino por los ídolos que hay entre vosotros. Si vas a servir a Dios, sírvele de todo corazón.
Quita a los dioses de vosotros, quítelos de en medio de ustedes. Ya no adores más allá afuera. Adora a tu Dios en verdad y en justicia y de todo corazón. Pero ya no estés claudicando entre dos pensamientos. Y aquí el llamado sostenido de Dios en la vida de Samuel. Su vida fue usada por Dios. Claro que la tuya puede ser usada, mi amado joven. Claro que Dios puede emprender cosas maravillosas a través del ministerio de los jóvenes. Solo es que pongas tu vida en el altar. No te resistas a la voz de Dios como lo hizo Elí. Elí tuvo oportunidad del arrepentimiento, pero no lo hizo. Imagínate el tamaño de la palabra que Samuel estaba dando a Elí. Era terrible. Pero no le importó. Jehová es. Que la haga. Si tu corazón está así de frío igual que el de Elí, tiembla, porque no para siempre contenderá su espíritu con el hombre amado. No para siempre Dios va a tender su mano para que tú te arrepientas de la tibieza y de la frialdad de escuchar la palabra de Dios. No solo es escuchar la palabra de Dios, es que escuches a Dios. Que veas a Dios. Amado papá, tu familia necesita un sacerdote fiel. Mamá, necesita tu familia y tus hijos un corazón como el de Ana. Sí, no importa que los veas perdidos, no importa que los veas rebeldes y contumaces. ¿Qué pensaban de Ana cuando la veían ahí en un altar? Está ebria, está borracha, pobre mujer. A lo mejor hasta Elí estaba pensando en, esta mujer sáquenla, está ensuciando el templo. Pero no entendía la gran aflicción que había en el corazón. Un hijo, Señor. Un hijo. Mamá, ¿qué es un hijo? ¿No es todo? Es todo. Una hija. Amado, que nuestras lágrimas las recoja el Señor. Tú no dejes de clamar por ellos. No los critiques si los ves mal. No los critiques. Abrázalos. Ellos te necesitan. Háblales. Sírvelos. Está bien. Quizás ya no quieran oír palabra. Dales ejemplo, nada más. Dales ejemplo de lo que hizo tu Dios en tu vida, nada más. Pero tú no dejes de clamar a Dios como Ana. No muestres indiferencia, no muestres dureza. Necesitan alguien que se interponga entre Dios y los hombres. Un vallado de padres que peleemos por nuestros hijos. Un vallado de padres que derritan su corazón. Yo lo tuve en mis entrañas, Señor. Yo lo cargué. Dame un hijo, Señor. Y no te duela cuando veas el bisturí de Dios. Porque Dios también trata con los hijos. Porque son hijos responsables. Solo encárgaselos a Dios. Señor, le está yendo durísimo, pero ahí te lo encargo. Señor, solo a mí ayúdame a verlo como tú lo ves. Porque desde nuestra humana debilidad decimos, ¡ay, pobrecito! Pero desde la óptica de Dios dice, este necesita mano dura.
No retengamos cuando Dios hace cosas así. Solo es ir ante el altar y decir: Señor, te lo encargo, haz como quieras. Aunque me duela a mí, pero que se salve, que te conozca, que lo rescates. Dios necesita y llama a sacerdotes de las casas. Dios llama, como a Samuel, gente que se pare por su casa tomando tu cruz, negándonos a nosotros mismos, sacrificando tiempo, esfuerzo y lo que sea por obtener el premio de Dios en nuestras casas. Dejar el legado espiritual del cielo, la eternidad. Dejar la mejor herencia que tenemos, seguir a Dios. No lo vale todo los bienes materiales, amado. Es mejor el legado que tenemos de Dios, su palabra, lo espiritual, el camino al cielo, el amar a Jesús. Eso nos toca a cada uno hacerlo. No es la congra, amado. Eres tú como papá, yo como papá y tú como mamá. Samuel fue llamado a esta gran misión, la cual no despreció de Dios, no hizo mal en hacerlo. No desperdicies tu vida, amado joven, en las redes sociales, en los vicios de esta tierra, en las cosas carnales que te ofrece este mundo: alcohol, drogas, cigarro, pornografía. Cuánta cosa hoy el internet, con tan solo un clic, tú te puedes perder fácilmente, aunque tus padres no te vean, pero Dios sí lo ve. Es mejor poder llevar una vida íntegra como la de Samuel, que el corto tiempo de vida que llevas lo puedas dedicar para la gloria de Dios. A los 17 años, 18, Jonathan Edwards fue escogido para el ministerio. A su temprana edad juntaba niños para orar por la obra y para la gloria de Dios. 3 días de ayuno tuvo Jonathan Edwards sin dormir y en ayuno cuando predicó pecadores en manos de un Dios airado. Era un chavo, era un joven. ¿Cuánto Dios puede hacer en cada uno de ustedes, amado? Fue uno de los más grandes predicadores en el avivamiento. Solo, ¿sabes qué le pidió a Dios? Dame la Nueva Inglaterra. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Ok, Señor, ya me llamaste. Ahora dame más, Señor. Samuel, ¿qué te imaginas tú que le pudo haber pedido a Dios? Dame sabiduría. Dame de tu gracia, de tu presencia, sosténme. Claro que lo sostuvo. Por la llenura de Dios que había en la vida de Samuel, Dios en representación de Samuel. No era Dios, pero Samuel, respaldado por Dios, juzgaba al pueblo. Tú incluso ves el diálogo que había entre Dios y Samuel cuando pidió el rey el pueblo. Ves a 2 par de consejeros, pareciera. Dios hablando como amigo con Samuel. El pueblo está pidiendo rey, dáselo. Me están desechando a mí y Samuel todavía intercediendo por Dios. Había una amistad entre Samuel y Dios. Amado, nosotros necesitamos ir a Dios, pararnos por su palabra. Necesitas pararte por el llamado que Dios te hizo.
Samuel dejó a sus padres y fue una herramienta muy útil en el reino de los cielos. Pero ahí estuvo su madre y ahí estuvo el fracaso del sacerdocio de Elí. Pero Samuel lo virtió para bien. Yo te invito a algo, no te tomes por pretexto cuando ves a un caído, cuando veas un mal testimonio, cuando ves que alguien ha dejado al Señor. No lo tomes por pretexto para tú excusar que te vas. Haz lo que hizo Samuel. Párate mejor por la presencia de Dios. Seguramente Samuel dijo, creo que no voy a hacer como lo hizo Elí. Creo que en esto falló Elí. Creo que en esto otro no lo hizo bien Elí. Yo no voy a hacer lo mismo. Lo voy a hacer diferente. Creo que Elí dejó de entrar en la presencia de Dios. Creo que Elí descuidó el servicio de su casa. Creo que Elí descuidó esto de la casa de Jehová. Yo no lo voy a hacer. Por ello le vino el castigo a la vida de Elí. Tomó de una óptica diferente lo que estaba ocurriendo en la vida del sacerdote Elí. ¿Qué ves en él? Una vida gloriosa y de testimonio para todos nosotros. El joven Samuel, aquel que no sabía escuchar, aquel que no sabía qué Dios le estaba diciendo y seguramente se desesperaba. Ay, pero ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué voy a hacer todo este tiempo aquí? ¿Y qué va a ser de mí? Y pues ya pasé mucho tiempo en la casa de Jehová y pues yo nomás estoy aquí con el sacerdote Elí. ¿Y qué más querrá Dios de mí? Y a lo mejor él estaba desesperado. ¿Y qué querrá Dios? Y estaba confuso. ¿Y será la voluntad de Dios que yo sea sacerdote? Pero pues yo ni siquiera soy de aquí, de la tribu de Leví. Y él estaba de alguna forma confundido porque era un aprendiz. Ay, ¿qué querrá Dios para mí? O si me regreso con mis padres mejor. Y Dios le sale al encuentro. Samuel, Samuel. Y Dios lo levantó. Martín Lutero hizo 95 tesis en contra de las indulgencias católicas. Las indulgencias católicas antes se vendían ciertos certificados para que tú fueras absuelto de tu culpa pecaminosa, pero pagabas al templo. Y tú ante Dios eras absuelto según las indulgencias católicas. Él, en su inquietud por todos estos atropellos, y más cuando en el tiempo del oscurantismo, 1 millón de muertos mandados por el Papa a matar en Francia, y estos eran de clase trabajadora, padres pobres, pero trabajadores, todos estos asesinados por mandato de la autoridad del Papa, y todo esto lo empezó a ver Lutero. Se inquietó, dijo, esto no puede ser. Algo no está bien aquí. Se paró por el nombre de Dios y en el 1517 clavó las tesis. Tenemos testimonio de él y Dios lo usó grandemente. Fue doctor en filosofía, en teología y cuánta cosa. Perseguido por el Imperio Romano, perseguido por Roma. Nunca le pudieron hacer nada. Se opusieron al ministerio de Lutero. Él solamente lo que quería era razonar la palabra de Dios con el imperio de Roma. Pero nunca quisieron, lo rechazaron. Ahora, él tenía una particularidad igual que Samuel. Eran devotos a Dios. Lutero decía, si no oro 2 horas, Satanás va a ganar la victoria sobre mí. Él era alguien que estaba pegado a Dios intensamente. Lutero fue alguien al cual lo intentaron matar. Fue mandado matar.
Acaben con ese hombre, nos está haciendo estragos. Nunca lo pudieron vencer. Cuando uno entiende el llamado de Dios, aunque te pongas, no te toca. Y cuando Dios disponga, aunque te quites, te tocará. Dios dispone los tiempos, amado. Samuel lo dejó muchos años ministrando y dirigiendo al pueblo de Israel. A lo mejor a nosotros nos toque menos, no lo sé. Pero mientras tú tengas muy claro a lo cual Dios te llamó, haz eso. Obedece a Dios. Haz lo que Dios te está mandando. Samuel estaba en esa confusión. Desesperado, ¿qué habrá pasado? ¿Qué será? ¿Yo qué hago aquí? Y ya que empezó a oír la voz de Dios, ya entendí. Ya sé para qué me quiere Dios. Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Para llevar su palabra a los huérfanos, para llevar su palabra a las viudas, para amparar a los desprotegidos, para levantar su nombre en tierras donde no han escuchado su nombre, o en tierras donde hay falsos ídolos, o en tierras donde ves que lo único que impera ahí es el pecado y la maldad, y requieren de amor, requieren de compasión, requieren de paciencia y piedad. Y ahí se para una célula, y ahí se para un varón. No va solo, ahí va Dios con él. Tú anuncia las buenas nuevas de la palabra de Cristo. La iglesia no puede estar ociosa y sin fruto. El llamado es a que sea columna y baluarte de la verdad, dice la palabra de Dios. La iglesia, su llamado es que sea anunciadora de la verdad de Cristo y que contradiga y contrarreste toda aquella artimaña que se levante contra la verdad. Ese es nuestro deber como iglesia. No puedes temerle a las grandes denominaciones que proclaman las falsas verdades y que contradicen las verdades bíblicas. Nuestro deber es anunciar la verdad y que pise la mentira. Así como Samuel tuvo este llamado, este es nuestro llamado como cristianos. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz, y sígame. Así Dios llama a hombres, a mujeres. Tuvo Samuel a su alrededor gente que se involucró en su ministerio. Una mujer, un sacerdote, un ministerio que iba a ser arrancado. Hijos de mal testimonio, como los hijos de Elí. Pero Samuel se paró por Dios. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Oír la voz de Dios, no hay más. Oír la voz y el llamado de Dios para nuestra vida. Pídele a Dios que te ayude a escuchar su voz. Dile: Señor, enséñame a oír tu voz. Hazme oír tu voz. Sea en un terremoto o sea en un silbo apacible, sea en la tranquilidad, sea en la tormenta.
sea en medio de la tribulación. Ayúdame a oír tu voz. Enséñame a oír tu voz. Escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, voz del Shaddai con gran potencia, llena de gloria viene a mí tu voz, voz quebrantadora de los cedros, del Líbano los bosques quebrantó. Llamas de fuego derramadas son en todo mi desierto hoy tembló. Tu voz, Sé sensible a la voz de Dios. tu voz, quiero escuchar tu voz. Hasta el hecho de que rompiendo puedas ayunar, el silencio en la oscuridad. exponiendo a Dios tu necesidad. Sea la noche llena de tu voz, Ayunando, clamando, Señor, háblame. afligiendo tu alma para que Dios dé claridad Sea la noche y oír llena su voz. de tu voz. No importa el tiempo ni la ocasión. Háblame. Sea la noche llena tu voz, No importa el momento duro que puedas estar viviendo. quiero escuchar tu voz. Que escuches la voz de Dios. Rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, voz del Señor. Más cuando ves que tu alma está siendo tentada. Hizo tronar el Cuando ves que el león Dios rugiente de gloria, ha descendido porque le queda poco tiempo. Shaddai con gran potencia, Si ves que te anda rondando, llena de gloria viene a mí. clama a Dios. Que escuche su voz. Tu voz, tu voz, Anda rondando quizás alguno de tus hijos con malas ideas, malos propósitos, metas equivocadas. rompiendo Amado, es cuando más necesitamos oír su voz. oscuridad. Sea Señor, ¿tú qué dices? llena de tu voz, Háblame. tu voz, Si ves tu condición espiritual, tu voz. Señor, háblame. Quiero escuchar Estoy en miseria. tu voz, rompiendo el No tengo esperanza. Me veo alejado de ti. oscuridad. Concédeme el perdón, Señor. Háblame. Llena de tu voz, Quiero oír tu voz. háblame, No solo hoy, háblame. mañana, Sea pasado, la noche llena entre semana, en la noche. Señor, háblame,
Amado hermano, escucha la voz de Dios cuando en la noche nos habla, a interceder, a clamar, en la madrugada, en las mañanas, en las veladas. Tú sigue a Dios. Sigue a Dios a pesar de la persecución, tribulación, aflicciones. Tu voz, podamos oír la voz de Dios. Y cuando Dios habla, hay la paz, la certeza, hay la tranquilidad, hay la calma. Dios me habló. Dios ya me dijo qué hacer. Dios ya me confirmó. Dios ya dijo qué se va a hacer. Dios le reveló a Samuel lo que iba a hacer con Elí. Dios puede revelarte cosas. Puede revelar la salvación. Quizás tú seas un Samuel o seas parte de la vida de un Samuel. Ese es el llamado que tú debes estar confirmado en ti. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Aguas y su tronar el Dios de gloria, y con gran potencia, llena de gloria viene a mí tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Su voz es lo que te va a guiar hasta el final. Amado hermano, ¿quieres llegar al final? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres seguir adelante, perseverar? Escucha la voz de Dios. El hombre falla, amado. Dios no. Dios no falla. Si no le falló a Samuel, ¿nos fallará a nosotros? Dios no falla, amado. En ti confiaremos, Señor Jesús. Ayúdanos hoy y siempre a seguir tu voz, a obedecer a tu voz. Síguenos hablando, Señor. Sigue ministrando nuestras almas. Sigue haciendo tú un llamado a cada uno. Tú llámanos, Señor. Llámanos a esa posición del reino. Los violentos lo arrebatan, Señor.
Tú lo hiciste con la vida del joven Samuel. Hoy lo recordamos como un héroe de la fe, porque tú fuiste fiel. Él te honró, tú le honraste, Señor. Hállate corazones como los de Él, dispuestos a dejar lo que sea, Señor, de esta tierra, con tal de alcanzar las riquezas de tu gloria. Que así sea, Jesús. En tu nombre, Jesús.